Carta a los Hebreos. De entrada se desconoce la identidad del autor. Junto con la primera carta de Juan, son las únicas cartas o epístolas del Nuevo Testamento que empiezan sin un saludo mencionando el nombre del autor. No arrancan como carta directamente y por lo tanto les falta toda esa información que todas las cartas tienen al principio. Remitente, destinatario, saludito, etcétera, etcétera, que ya lo vimos. Se le atribuyó a Pablo durante mucho tiempo, se remonta a esta atribución a fines del siglo II en la iglesia de Alejandría. Según Eusebio de Cesarea, como siempre, fue aceptada como obra de Pablo por Clemente. Clemente creía que Pablo la había escrito en hebreo para los hebreos y que Lucas la había traducido al griego. Orígenes aceptaba también la atribución a Pablo, pero observando, miren lo que dice, leo textual: cualquiera que pueda advertir las diferencias de estilo no dejará de notar la desemejanza con los escritos de Pablo. Orígenes lo que decía es que él reconoce que las ideas son paulinas, pero, vuelvo a citar, el estilo y la composición corresponden a alguien que recordaba la doctrina del apóstol. Y más tarde agrega: ¿quién fuera este? Solo Dios lo sabe. Como diciendo Orígenes, dice: no tengo la menor idea de quién escribió. Reconozco que las ideas son de Pablo, pero las diferencias son mayores. Esto está también, es Orígenes, pero citado por Eusebio de Cesarea en la Historia Eclesiástica. Clemente de Roma, esto es un dato fantástico, que vivió entre el 35 y el 97, utilizó hebreos en su epístola a los Corintios, pero no resuelve para nada esto quién sea el autor. Nos da un dato precioso para fecharla, pero del autor no nos dice nada de eso. No aparece en el canon de Muratori del año 200, como testimonio dentro del canon, quiero decir, ¿no? En Occidente, la primera opinión acerca de su autor procede de Tertuliano, que la atribuía a Bernabé, probablemente porque en 1322, en la Carta de los Hebreos 1322, es calificada como una palabra de exhortación. Y en Hechos 4, versículo 36, habla de la habilidad de Bernabé en este sentido. Miren lo que dice Hechos 4:36. Y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Ustedes se estarán preguntando en este momento: ¿y dónde dice que era hábil para la exhortación en Hechos 4:36? La expresión que aparece acá en griego es huios parakleseos. Parakleseos puede traducirse tanto por consolación, como evidentemente optó el libro del pueblo de Dios, como por exhortación. Huios parakleseos, hijo de, también puede ser un semitismo que aquí tendría el sentido de hábil para. Entonces, puede ser traducido como traduce el libro del pueblo de Dios, que quiere decir hijo del consuelo, o también, legítimamente, podría ser traducida la misma expresión como hábil para la exhortación. Teniendo en cuenta esto, lo relacionaba y decía: Bernabé podría haber sido el autor de la carta a los hebreos. A finales del siglo IV, comienzo del siglo V, la Iglesia Occidental ya la había aceptado como paulina y como canónica. Listo. Los principales argumentos en contra de la autenticidad paulina son: las diferencias de vocabulario y estilo son evidentes, la estructura distinta
de la epístola, el entretejido que tiene de doctrina y exhortación permanentemente, la diversa manera de presentar las citas del Antiguo Testamento, siempre en diferencia con Pablo, ¿no? Y la norma que observa casi habitualmente de citar la escritura según la traducción de los 70, y miren qué sutileza, ¿no? Y prefiriendo la forma del texto del Códice Alejandrino, y que son todas cosas que no tienen nada que ver con las cartas paulinas. Es cierto, y como decía Orígenes, ¿no?, que hay algunas semejanzas teológicas entre Hebreo y las cartas paulinas. Por ejemplo, en cuanto a la cristología, eso seguro. Pero no tienen por qué responder necesariamente a un influjo de Pablo, como que Pablo hubiese influido sobre el autor, o bueno, mucho menos que sean de Pablo. Porque tanto el autor de la carta a los hebreos como Pablo podrían depender de una tradición común. Digo, sería muy fácil de explicar estas cercanías. El autor parece ser un judío cristiano, pero con una gran formación helenista. Entre otras cosas, usa constantemente el contraste entre las esferas celeste y terrena de la realidad, considerando la terrena como sombra, pálido reflejo de la celeste, una concepción típicamente platónica. Los que sostienen que el autor era un judío cristiano helenístico, teniendo en cuenta además el buen estilo literario y el gran conocimiento que tiene además de la retórica griega, piensan que podría tratarse de Apolo. Apolo es un personaje que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un hombre elocuente y versado en las escrituras. Hay quienes lo identifican con esto, pero pura hipótesis. Nada hay en la carta a los hebreos que obligue a rechazar esta hipótesis, pero tampoco hay nada que obligue, que invite a afirmarlo con contundencia. Generalmente se admite la integridad y la unidad de la carta. Es un texto muy bien escrito, aunque algunos investigadores siguen manteniendo que 13, 22, 25 es una adición con la que se ha intentado dar un toque paulino a esta obra. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho en la introducción nosotros? Yo mismo presenté la hipótesis de que podría ser como una tarjetita que iba unida al texto, con lo cual, sea como sea, es muy difícil compaginar como de una misma estructura todo lo que es la carta a los hebreos como exhortación con estos versículos que aparecen al final. Sea como sea, son un agregado, sin ningún lugar a duda. En cuanto a los destinatarios, las exhortaciones en contra de la apostasía de la fe cristiana y la demostración de que la antigua alianza había sido totalmente superada, hacen razonable la suposición que va dirigida a una comunidad de judeocristianos, con lo cual el nombre de carta a los hebreos le calza, le cae bien. Digo esto porque al no tener formato de carta, en ningún lugar dice ni quién es el remitente, todo lo que estuvimos diciendo en torno al interrogante del autor, pero tampoco dice nada de los destinatarios. Entonces, la atribución a los hebreos evidentemente surge del contenido. Otros proponen como destinatarios un grupo de pagano-cristianos porque argumentan lo siguiente. Es un argumento bastante poco convincente. Ponen como ejemplo el capítulo 3, versículo 12, donde dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que algunos de ustedes tengan un corazón tan malo que se aparte del Dios viviente por su incredulidad. Los que ponen en duda el tema de los destinatarios, o mejor dicho, que dicen que los destinatarios podrían ser paganos, pretenden decir que la apostasía temida por el autor, cuando éste habla de apartarse del Dios viviente,
era en realidad una vuelta al paganismo, no una vuelta al judaísmo. Pero la idea que el autor tiene del Dios viviente se refiere al Dios que ha sido revelado en Jesucristo. Por lo tanto, un retorno al judaísmo sería tanto como apostatar del Dios vivo. ¿Se entiende? Si Dios se reveló plenamente en Cristo y rechazo a Cristo, estoy rechazando a Dios. Entonces, no hay por qué entender este fragmento como necesariamente referido al mundo pagano. La preocupación del autor por mostrar que el culto sacrificial del Antiguo Testamento había sido reemplazado por el sacrificio de Cristo tampoco es prueba definitiva de que la carta a los hebreos se escribiera para los convertidos del judaísmo. ¿Por qué? Y porque Gálatas, por ejemplo, que está dirigida clarísimamente a pagano cristiano, y en Gálatas también se insiste en que están libres de la ley de Moisés. Por lo tanto, no es un argumento definitivo. Sin embargo, la preocupación por demostrar que la antigua alianza y su culto habían caducado se explica mejor en la hipótesis de que la carta a los hebreos estuviese dirigida a los judeocristianos. En ese caso, al revés que en Gálatas, aquí no hay ningún indicio de que los destinatarios fueran gentiles, fueran paganos, que se hubiesen sentido atraídos por las instituciones del Antiguo Testamento, como pasa en los Gálatas, por algún tipo de influencia extraña. Acá no aparece la posibilidad de ese escenario. El título a los hebreos aparece por primera vez en el papiro 46. Estamos hablando de un papiro del siglo III. Probablemente se trata, como dijimos recién, de una deducción a partir del contenido. Finalmente, hay quienes sostienen que Hebreos se dirige a antiguos sacerdotes, no solo judíos en general, sino antiguos sacerdotes judíos convertidos al cristianismo, en referencia a lo que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, que dice: así la palabra de Dios se extendía cada vez más, el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Otros piensan que incluso algunos de estos habrían sido esenios, porque destacan, que también es cierto, ciertas afinidades que hay entre la carta a los hebreos y la literatura de Qumran. Como ven, las posibilidades, se abre un abanico importante. En cuanto al género literario, la composición está muy cuidada y su tema principal, el sacerdocio de Cristo, la carta a los hebreos, por estos motivos, es considerada por muchos más como un tratado teológico. Sin embargo, el propósito principal del autor no parece ser exponer una doctrina, sino tratar de impedir la apostasía de sus destinatarios, que evidentemente o aparentemente, según la carta, se hallaban en peligro real de caer en apostasía. La obra está autocalificada en el capítulo 13, versículo 22, lo hacíamos recién en referencia cuando hablamos de Bernabé, ¿no? Les ruego, hermanos, que acepten con paciencia estas palabras de exhortación, teniendo en cuenta que les he escrito brevemente. El autor define él mismo lo que está escribiendo como palabras de exhortación. Del mismo modo, se designa también un sermón sinagogal como para buscarle un paralelo, ¿no? En Hechos 13:15, miren lo que dice. Después de la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Era el término que se utilizaba en ambos textos, aparece el término griego paracleseos. Hebreos probablemente es una homilía escrita a la que su autor le añadió un final epistolar. Corresponde a lo que va de los versículos 22 al 25 del capítulo 13. Les ruego, hermanos, que acepten con paciencia estas palabras de exhortación, teniendo en cuenta que les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega a tiempo, iré a verlos con él.
Saluden a todos sus dirigentes y a todos los hermanos de Italia les envían saludos, que la gracia permanezca con todos ustedes. El hecho de que esta obra fuera utilizada por Clemente de Roma nos ofrece el límite final para su fecha de composición. La fecha de composición no puede estar más allá del año 97, porque si no, no la podría haber citado Clemente. Las alusiones que hay a las persecuciones sufridas por los destinatarios de la carta, tanto en el capítulo 10, versículo 32-34, que dice: recuerden los primeros tiempos, apenas habían sido iluminados y ya tuvieron que soportar un rudo y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias y atropellos y otras solidarizándose con los que eran tratados de esa manera. Ustedes compartieron entonces los sufrimientos de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus bienes, sabiendo que tenían una riqueza mejor y permanente. Esta es una de las menciones. La otra va a aparecer en el capítulo 12, versículo 4, que dice: después de todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Cuando el autor describe el culto ofrecido bajo la antigua alianza, en el capítulo 9, versículos 6 al 10, se apoya sobre todo en el relato del tabernáculo, ¿se acuerdan de la tienda del encuentro de Moisés y su liturgia? Si bien esta descripción la hace en tiempo presente, esto no es necesariamente una prueba de que escribió antes de la destrucción del templo en el año 70, cuando todavía se desarrollaba el culto en él. ¿Se entiende lo que quiero decir? En estos versículos parecería dar a entender que el culto en el templo de Jerusalén está vigente. Entonces, a partir de ahí, más de uno dicen, entonces hay que fecharla antes del año 70. La mayoría de los comentaristas está a favor de una fecha posterior al año 70. Pero en contra de esto, los argumentos a favor y los argumentos en contra. Y también es cierto, la destrucción del templo habría dado un argumento tremendo, fundamental, a las afirmaciones del autor de la carta a los hebreos de que la antigua alianza y su culto ya habían terminado. Entonces, claro, la pregunta es esta: si se escribió después del año 70, ¿cómo no aparece esa referencia que para el autor hubiese sido importantísima? Hubiese sido un signo evidente y ya realizado de lo que está indicando. Entonces es muy discutido este tema. Lo que sabemos es que es antes del 97, pero incluso podría llegar a ser hasta un texto de antes del 70. Los saludos que envía a estos lectores, los de Italia, que aparece ahí en 1324, que lo acabamos de leer, fueron tomados también como prueba por más de uno de que esta carta se compuso en Roma. Pero el texto podría indicar simplemente que cuando el autor escribía se hallaban con él personas oriundas de Italia. Además de, como ya dijimos, el saludo podría haber sido un agregado posterior. Entonces, de ninguna manera, ni aunque el saludo fuera original, no hay por qué ubicarlo en Roma. Pero más todavía considerando que una cosa es la exhortación y otra es la tarjeta o la cartita esta con tono paulino que aparece al final.